y los audios, si querés por convenido lo tienen inactivos, y cada vez que quieran ustedes participar, lo activan, haciéndolo de una manera oral o en su defecto también por escrito a través del chat, ¿sí? Entonces eso básicamente serían las indicaciones que podríamos dar antes de dar inicio. Bien, quisiera en todo caso dejar la interrogante abierta, si se ve y se escucha bien, por favor. ¿Me confirma? Y se escucha, profesor. Muy buenas noches. Maestro Ramón, muy buenas noches. Gracias, gracias. Bien, entonces haríamos lo siguiente, ¿no? A ver, un momentito, vamos a... Bien, ¿qué entendemos en realidad, si podríamos nosotros acá interactuar un ratito, un momento, antes de entrar al tema? ¿Qué entendemos por sistemas energéticos de ejercicio o actividad física? Entendiendo que el ejercicio físico está dentro del, digamos, del concepto, dentro de la idea de la actividad física, ¿no? Entendemos que la actividad física es un conjunto de acciones motrices, digamos, donde hay un desgaste de energía y genera un desgaste de energía y hay que reponerlo a eso, ¿no? Y genera una fatiga, un agotamiento. Y dentro de esa actividad física puede ser actividad física recreativa, puede ser actividad física del hogar, puede ser actividad física del panadero, del albañil, y puede ser actividad física también, ¿por qué no?, a través del juego, y puede ser actividad física también de una manera sistemática, de una manera organizada, ¿no?, que vendría a ser el ejercicio, ¿no?, que tiene una estructura, que podría hacerse con una serie de metodologías, ¿no?, que tiene un tiempo, una duración, pero ¿por qué le damos una duración a un determinado ejercicio, a una determinada actividad? ¿Qué pasaría si no descansamos? ¿Qué pasaría si no hidratamos? ¿Qué pasaría? Entonces, por ahí sería la interrogante: ¿qué entendemos en todo caso en estos sistemas energéticos y el ejercicio? Les escucho, o en su defecto, o los escuchamos, o en su defecto escribimos por el chat, ¿sí? Eh, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si nosotros decimos, ahora que se ha ganado las 3 horas de educación física, y decimos, profesor, ¿cuál sería lo recomendable? ¿Que se haga las 3 horas juntas o se haga fraccionado? Es decir, tampoco no es que, porque sabemos que no se puede hacer hora y hora y media, ¿no? Pero sí se podría hacer 2 y 1. ¿Cuál sería el fundamento científico, el fundamento pedagógico para, digamos, aseverar, o en todo caso descartar, que sí efectivamente sí se pueden trabajar las 3 horas, o por qué no debería trabajarse las 3 horas y sí debería hacerse fraccionado entre 2 y 1 hora? ¿Por qué? ¿Cuáles serían algunos de esos fundamentos, algunos de esos argumentos que nos podría decir por qué? ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo que se ha conversado? ¿Cuál sería la idea? Porque esto ya lo tenemos varios años, ¿no? Perdón, el ganado de las 3 horas. El de las... A ver, sí, maestro Ramón, le escuchamos. Bien, el fundamento sería que en el caso, por ejemplo, de que se harían las 3 horas juntas, traería consigo algunas deficiencias por motivo de que los esfuerzos físicos de los estudiantes están relacionados a la suficiente energía que tiene el organismo, ¿no? En este caso, para poder realizar actividades con los estudiantes, pues yo pienso de que sería dos, 2 horas Mm, más la otra hora en otro día sería, ¿no? ya, ya, muy bien. Sí,
¿Podría redondear la idea, maestro Ramón, con respecto, decías, a qué se refería? No te escuché bien ahí, no sé si los colegas también escucharon bien. ¿Por qué? ¿A qué se refería? Yo decía por motivo de que sabemos que nuestros estudiantes son de diferentes realidades, que no en el caso, por ejemplo, de la sierra, y viendo, pues, teniendo ya una evaluación diagnóstica ya, pues, de los estudiantes, sabemos perfectamente de que los estudiantes no son bien alimentados, ¿no? Mm. Entonces, para poder realizar una actividad de 3 horas, se tendría necesariamente que, en el caso, por ejemplo, desdoblar, ¿no? O en todo caso, serían 2 horas en un día y otra hora en otro día, por motivo de que, vuelvo a repetir, de que para hacer un ejercicio se tendría que tener la suficiente energía, pues el organismo debería tener la cantidad suficiente de energía, en todo caso, para realizar un determinado ejercicio, ¿no? Perfecto, maestro Ramón. Mira, interesante, porque maestro Ramón está relacionando la energía versus alimento, o en todo caso, energía y alimentación. Y también contextualiza de que las realidades evidentemente son diversas y por lo tanto el estudiante no podría, digamos, afrontar con cierta eficacia, con cierta eficiencia sus actividades al tener 3 horas consecutivas. Bien, maestro Ramón. Excelente, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir su experiencia, su fundamento, sus argumentos que tenga con respecto a ello? Sí, le escuchamos. ¿Qué dicen los maestros, los demás maestros? ¿Qué no dice Doris? Nancy, ¿qué no dice Nancy? Que siempre esté para activa, Nancy, ¿ah? Aló, aló, Sí, aló. Buenas Doris. noches, buenas noches con todos colegas. Buenas noches, profesor. Profesor, yo Buenas pienso maestro. que las 3 horas no es el adecuado para poder trabajar el área de educación física. Los niños, pues, como saben, vienen de su casa, ¿no? Ingiriendo sus alimentos. Hay estudiantes como que toman un buen desayuno, como otros no. Y al entrar a la institución educativa, comienzan a trabajar estas 3 horas consecutivas, entonces los niños van a perder, toda la energía que han consumido, lo van a perder haciendo esta actividad física las 3 horas consecutivas. Y por más que se hayan alimentado bien, van a perder todas esas energías. Y cuando ingresen a otra hora de clase, ya los chicos van a estar cansados, sin ganas de hacer actividad, porque su cuerpo va a necesitar otra vuelta a consumir estos alimentos para recuperar las energías perdidas, profesor. Y para mí que no es recomendable trabajar las 3 horas, profesor, por este motivo, porque los niños necesitan consumir alimentos para recuperar toda esa energía. Y como se sabe, ¿no? Como vienen de varias realidades, unos traerán alimentos en su lonchera, como otros no traerán alimentos, como otros niños traerán pues dinero, pero ustedes como saben, los niños no son conscientes de una alimentación saludable, se van al kiosco y van a empezar a comer comidas chatarras, ya que en los kioscos mismos, en la mayoría de kioscos en los colegios, no venden comidas nutritivas, profesor. Y este vendría a ser el problema para que los chicos se puedan concentrar otra vuelta en otras actividades más. Perfecto, maestra Doris Coronado. Excelente, excelente, maestra Doris, al igual que maestro Ramón, relaciona también efectivamente sobre la práctica de la práctica del ejercicio, digamos, de la actividad física que nosotros podamos diseñar, plantear para esa actividad. 3 horas sería demasiado por cuanto las realidades son diversas, y es cierto, ¿no? Creo que nosotros somos conscientes de ello, que en diferentes contextos, el contexto urbano, rural, indistintamente que pueda ser costa, sierra o selva, del Ande o de la Amazonía, los contextos sí, efectivamente, vamos a encontrar niños con muchas dificultades, que puede ser que también
tengan el alimento, pero que no se alimenten adecuadamente, como dice la maestra Dorio, es decir, consume mucha comida chatarra que evidentemente no es nutritivo y no genera un beneficio. O en su defecto también hay la carencia de comer, o sea, en realidad hoy en el mundo en que nos encontramos en una paradoja, en una contradicción muy grande. Cuando me refiero a estas paradojas, esta contradicción muy grande en el mundo, me refiero explícitamente a que hay mucha gente que muere hoy en día o padece de ciertas patologías como consecuencia de no tener qué comer. Sin embargo, paralelo a ello, también vemos que gente que adquiere muchas patologías y se muere es por comer demasiado y comer demasiado y mal comido, ¿no? Entonces, fíjese, unos se mueren por no tener comida y otros se mueren por tener mucha comida y ahí viene pues la obesidad y de la obesidad o el sobrepeso y de ahí sabemos que se derivan muchas patologías, dentro de la diabetes tipo 2, los problemas coronarios, cerebrovasculares, la hipertensión, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso nosotros tenemos que ser conscientes de ello y por eso es que es importante que dentro de esa competencia asume una vida saludable que tenemos dentro del área, es promover nosotros a través de experiencia de aprendizaje o a través de algunas unidades didácticas que, digamos, hagamos énfasis sobre cómo es que tienen que alimentarse adecuadamente y cuáles son los alimentos nocivos, lo que no generan aspectos nutritivos y saludables en este caso, para el estudiante y para nosotros mismos, por supuesto, ¿no? Porque eso tenemos que practicarlo nosotros desde la perspectiva nuestra. O sea, imagínate que nosotros al niño le digamos, oye, no comas tu hamburguesa con esa hamburguesa con tus papas fritas y tu mayonesa ahí, y el profesor está comiendo su hamburguesón ahí en el kiosco con su échale bastante mayonesa, le dice, ¿no? Bastante ketchup y ají, tanta vaina. Entonces, es importante que vayamos practicando con el ejemplo, ¿no? Muy bien, maestra Doris, sí, efectivamente por ahí vamos relacionándolo y qué interesante, ¿no? Porque estamos partiendo de la premisa de las 3 horas, ¿no? Y por qué no debería hacer eso y cómo estamos justificando efectivamente, ¿no? De que efectivamente el, el desempeño, la práctica, el ejercicio, el juego, actividades no solamente de carácter motriz, sino actividades de carácter cognitivo, dependen mucho de la alimentación. Si somos mal alimentados no vamos a tener. Imagínate un niño anémico, ¿no? Sabemos que el cerebro se alimenta exclusivamente de glucosa. Y la glucosa viaja por el torrente sanguíneo, ¿no? Hacia las diferentes células del cuerpo humano, dentro de ellas el cerebro, pero como hay la deficiencia en este aspecto del hierro, porque el hierro coge el oxígeno y lleva ese oxígeno rica en hierro, con hierro, por supuesto, ¿no? Hacia el cerebro. ¿Para qué? Para que se active, se oxigene y se active y preste atención y esté expuesto a la memoria, esté expuesto, digamos, a captar, a pensar, ¿no? Pero si carecemos de eso, ¿qué pasa con los niños? Se duermen. ¿Qué pasa? Los niños se hacen actividad física, como carecen de tan anémicos, se cansan rápido, se fatigan rápido, porque no llega el sustrato hacia las células musculares para que esa célula, digamos, interna se convierta en un tipo de energía mecánica, es decir, de movimiento, ¿no? Entonces no se genera, entonces hay muchas dificultades. Qué interesante que planteemos este tipo de casuística, este tipo de contextos, realidades. No hay más que hablar que cuando nosotros estamos acá conversando y que trabajamos en las instituciones educativas, podemos evidenciar efectivamente los diferentes contextos, ¿no? Y entonces poder acá expresarnos, poder contar, interactuar, porque esa es la idea, de que acá no solamente vayamos buscando las razones y también las casuísticas para un examen de nombramiento, sino también vamos fortaleciendo ciertas competencias, ciertas capacidades de carácter
de carácter, digamos, disciplinar del área, para poder nosotros también después argumentar en cuanto a nuestra práctica pedagógica, ¿no? O poder también enriquecernos. Siempre acaso es reiterativo decir eh, que siempre debemos hacer pedagogía a todo nivel. No solamente es profesor-estudiante, sino profesor-profesor, colega-colega. Si alguien más quiere compartir, excelente, le escuchamos. Si no, vamos a continuar, ¿sí? Bien, entonces doy apertura para que de repente alguien más quiera intervenir, de los colegas. Bien, vamos entonces a dar inicio, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tocar hoy día es sistemas energéticos y ejercicio. Si quisiéramos decir actividad física, no hay ningún inconveniente, que va relacionado, como ya había expuesto en un inicio, ¿sí? Porque eso está muy tocado, ¿no? Está muy, digamos, fomentado, está muy hoy en día en boga, digamos, ¿no? La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, tiene propuestas muy claras, propuestas no solamente con respecto a la actividad física, sino con respecto a la nutrición, cuánto tiempo debe hacerlo un niño, cuánto tiempo debe hacerlo un adolescente, qué tipo de alimentación es la adecuada en determinadas actividades, qué tipo de ejercicios también, ¿no? Si son ejercicios de fuerza, de flexibilidad, si son de resistencia, o pueden ser también trabajos eh, de digamos, que lleve a la recuperación, ¿no? Por ejemplo, postula mucho hoy en día que deberían haberse trabajos donde, digamos, se promueva la conciencia, el yo, a través de, por ejemplo, actividades como el yoga, el tai chi, ¿no? No solamente para, para personas de tercera edad, sino para toda edad, ¿no? Entonces, el pilates también, que se está poniendo muy de moda, ¿no? Por las bondades, por el beneficio que tiene hacia el individuo que lo practica, ¿no? Ya en algún momento de repente podríamos tocar la bondad de los beneficios que tiene esa actividad, ¿sí? Pero en todo caso son actividades que generan mucho bienestar espiritual, biológico, mental para el ser humano, ¿sí? Bien, vamos a ver qué es realmente la energía. Mira, imagínense aquí que tenemos un sol, ¿no? Una imagen, evidentemente una imagen que simula al astro rey, que es el sol, ¿sí? Ese sol está lleno de un tipo de energía, ¿no? Una energía luminosa, una energía candente, ¿no? Esa energía, cuando tenemos el día, esa energía va hacia el problema, por ejemplo, hacia el mundo en general, en este caso la Tierra, y por eso es que nosotros vivimos, tenemos el sol, tenemos el día, tenemos la noche, y el sol también tiene la vitamina D que genera, pues, justamente no enfrascarnos, no meternos, por ejemplo, al tema. Imagínense eh, que estemos bajo la sombra todo el tiempo y no tengamos el sol, ¿no? Nos volvemos raquíticos, ¿no? Hay personas que están mucho tiempo, en la época, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, los judíos los ponían los ponían pues en ciertas prisiones donde no tenían sol, aparte de la poca alimentación, se volvían raquíticos, ¿no? Se le veía todo un poco más y eran calaveras andantes, ¿no? Porque justamente no tenían la alimentación y tampoco tenían las bondades de la naturaleza que es el sol. En este caso, por ejemplo, el sol emite un tipo de radiación solar, ya sabemos que hay un tipo de radiación solar, sobre todo el mundo, y en este caso sobre los vegetales, que se forman en el proceso de fotosíntesis, ¿no? No vamos a decir acá qué es la fotosíntesis, simplemente sabemos que la fotosíntesis es un proceso donde los vegetales, ¿no? Digamos, absorben ese tipo de energía, ¿no? Lejos de los nutrientes que tienen sus raíces, donde la tierra, pues la tierra a través del agua va absorbiendo también y va generando, va llevando los nutrientes, ¿no? Hacia la planta y va generando todo un proceso de maduración y después de cosecha, por ejemplo, en este caso del plátano, ¿no? Y se suma el tipo de energía solar que genera todo el proceso de fotosíntesis. Una vez que ese alimento está, entonces acá hay un tipo de energía y de aquí llega y se almacena en otro tipo de energía. Fíjese, interesante, ¿no? Una energía solar, radiante, candente,
pasa hacia un tipo de energía ya comestible, ¿no? Y esta energía comestible, evidentemente, ¿qué pasa? Lo consume, o lo consumimos, y nos permite, ¿qué cosa? De que esa energía lo pongamos de manifiesto a través de un tipo de energía mecánica, es decir, del movimiento. Entonces, vemos la relación aquí, que el consumo de alimento, como bien lo ha dicho la maestra Doris, el maestro Ramón, hay una relación directa entre los sistemas energéticos o la energía, vamos a hablar de energía, que se consume y que permite la actividad física. Y han estado atinados, han estado con esa lógica, la cual es cierto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es la energía en realidad? ¿No? La energía dice que desde el punto de vista de la física cuántica, dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? La energía solar, energía, digamos, comestible del alimento, y después energía mecánica o energía de movimiento. Entonces, la energía, ¿no? No jamás, no se crea ni se destruye, solamente, ¿qué cosa? Se transforma, o sea, va transformando, se va por un camino que va teniendo un recorrido, y eso es lo que sucede con la energía, ¿sí? Bien, solamente se transforma, dice. Bien. Aquí, ¿qué podemos ver, por ejemplo, no? Podemos ver nosotros que, por ejemplo, tenemos un pancito, vamos a suponer que tenemos un pan. Ese pan es un carbohidrato o un polisacárido que cuando lo consumimos, del momento que lo metemos a la boca, ya segrega una enzima llamada tialina, el organismo, y esa tialina, esa enzima, comienza a degradar. ¿Qué significa degradar? Significa romper, significa hidrolizar, significa, digamos, una sustancia grande y sustancia pequeña, lo particulariza, es como si fuera acá y lo va triturando, y entonces ese alimento va pasando por un proceso metabólico, es decir, se va desintegrando, ¿no? Llega al esófago, llega al estómago, y acá los jugos gástricos lo van desintegrando, es decir, si acá es un polisacárido, por acá es un disacárido, y aquí en la parte primera del intestino delgado llamado duodeno, se convierte ya en glucosa. Esa glucosa luego pasa, ¿qué cosa? Pasa al torrente sanguíneo por absorción de vellosidades, pasa al torrente sanguíneo y distribuye por todo el torrente sanguíneo, va al cerebro, va al hueso, va al hígado, va al páncreas, en fin. ¿Dónde se almacena esa glucosa como fuente de energía? Se almacena en el hígado y se almacena en el músculo, ¿sí? Eso tendríamos que tener como primer paso para conocer, ¿sí? Bien, por ejemplo, el correr, el hacer abdominales, perdón, al hacer lagartijas o planchas, hacer abdominales, hacer sentadillas, ¿no? En este caso con una pelotita para mantener el equilibrio. Todas estas actividades son ejercicio físico, ¿sí? Pero ¿qué es el ejercicio físico en realidad? ¿No? ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud, que habíamos conversado? Dice, por su parte, el ejercicio físico es una variedad, dice, de movimientos corporales planificados, estructurados, repetitivos, con el objetivo de mejorar o mantener la actitud física y la salud. Interesante, porque ya nos está hablando que dice que es una variedad de movimientos corporales, pero acá hay una palabrita que dice planificado, y sabemos que la planificación corresponde a cómo nosotros pensamos. Oye, estoy subidito de peso, quiero bajar de peso, perfecto. Mira, ¿qué te parece? Vamos a entrenar 3 veces a la semana, ¿sí? Ah, qué bacán, durante 2 meses, ¿sí? Vamos a empezar desde mañana. Ya estoy planificando porque me estoy anticipando a lo que va a suceder. Perfecto. Mira, ese entrenamiento, esa planificación, ese entrenamiento va a estar compuesto de ¿qué? Vamos a hacerlo lunes, miércoles y viernes, ¿te parece? Ya tiene una estructura. Ah, tiene una temporalidad, tiene, digamos, una frecuencia en la semana. ¿De cuánto tiempo? Lo vamos a hacer de 1 hora. ¿Te parece? Sí, perfecto. ¿Cómo tiene que hacer ese ejercicio? Vamos a hacer, fíjate, ¿qué te parece si vamos a correr 10 vueltas o 5 vueltas al perímetro de la manzana, de esta manzana, de la casa? Ah, entonces quiere decir que repeticiones, ¿sí?
Entonces, tiene una planificación, tiene una estructura, tiene una repetición, lo vamos a hacer con tal intensidad, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Con qué objetivo? De mejorar o mantener la aptitud física. Como estoy gordito, no tengo una buena aptitud física o una buena condición física, y además mi salud está viéndose resquebrajada porque se me ha subido la presión, porque tengo se me ha aumentado el número de triglicéridos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, con ese propósito es que el ejercicio físico se planifica, se estructura, se repite, porque ¿qué es lo que pasaría, estimados colegas? Que si yo hago actividad física el día de hoy, viernes, y digo, qué bacán, sudé 1 hora, bacán, hice mis planchitas, mis abdominales, mis sentadillas, corrí tantas vueltas, perfecto. Y de ahí, la otro viernes. Entonces, todo lo que gané hoy día de hoy, se va perdiendo mañana, y cada vez se va diluyendo hasta que llega el otro viernes, ya lo que gané en este viernes se perdió. Entonces es importante, por eso es que los estudios científicos dicen que para mejorar la aptitud física, para mejorar la condición física, para mejorar la salud y, digamos, contrarrestar cualquier situación que atente contra la salud, es la actividad física con una frecuencia mínima de 3 veces por semana. ¿Sí? Eso es lo que postulan, y si ustedes revisen cualquier estudio científico, van a encontrar con esas características. Si es todos los días, ideal, magnífico, sería mucho mejor, pero con 3 veces a la semana está bien para preservar la salud. No estoy hablando de deportistas de alto rendimiento, de élite y tantas. Estamos hablando de mortales y comunes corrientes que somos nosotros, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice el ejercicio físico, ¿sí? Vayamos a ver qué es el metabolismo. Entonces ya tenemos lo que es la energía, que decimos el concepto de energía, que es que la energía dice no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y que el ejercicio físico dice que es una variedad de movimientos corporales que son planificados, estructurados, repetitivos, con el objetivo de mejorar o mantener la aptitud física y la salud. Bien, entonces hay una relación entre energía y ejercicio. ¿Y la energía quién te lo brinda? Te lo brindan los alimentos, evidentemente. Entonces ya tenemos los conceptos claros con respecto a lo que es energía y ejercicio físico. Bien, vamos a hablar sobre el metabolismo. ¿Qué nos dice la bioquímica con respecto al metabolismo? Como ustedes han podido ver en esa imagen anterior, hay un pancito, ¿no? Ese pancito lo como y se va desintegrando, es un polisacárido, como le digo, ¿no? Y después, cuando va pasando, atravesando toda la parte del esófago, se va convirtiendo en un disacárido y después se va convirtiendo en un monosacárido o en una molécula de glucosa. Todo ese proceso de degradación, de rompimiento, donde una sustancia grande se convierte en una sustancia pequeña, como consecuencia de esa desintegración, se le llama metabolismo, ¿sí? ¿Para qué sirven esos metabolismos? Ese metabolismo sirve para generar un tipo de nutrición al interior de nuestro cuerpo y también generar energía para todos sus procesos. Si nuestro corazón está latiendo ahorita que estamos sentados frente al monitor, hay un consumo de energía. Si es que nuestra vista, nuestra mente, nuestro cerebro está pendiente de lo que yo estoy explicando, hay un desgaste de energía. Entonces, siempre para adoptar una postura en la que estamos sentados, hay un tipo de contracción muscular, no solamente en la parte media, anterior y posterior del tren medio, sino también de los brazos que estamos, hay un desgaste de energía. O sea, permanente y constantemente estamos haciendo un desgaste de energía, ¿sí? Entonces, todo ese proceso, cuando comemos la carnecita, el huevo, el queso, el pescado, el pancito, la papa, ¿no? La lechuga, el pepino, en fin, todas esas cosas se van desintegrando y van generando un tipo, la palta, que es la grasa, una grasa buena, ¿no? Y se desintegra para generar bondades, beneficios, para que actúen, digamos, las células dentro de nuestro organismo. Eso se le llama metabolismo, ¿sí? Todo ese conjunto de reacciones se le llama metabolismo, ¿sí? Bien, y ese metabolismo a la vez tiene una división. Este metabolismo se divide en anabolismo y catabolismo, o catabolismo y anabolismo.
¿no? Entonces vamos a hablar brevemente de cada una de ellas. ¿Qué es el catabolismo en realidad? Y yo no quiero hacerlo acá muy científico esto, pero sí es importante que nosotros, colegas, maestros, tengamos muy presentes estos aspectos para que tengamos la fundamentación de lo que ustedes acaban de manifestar como la maestra Doris y el maestro Ramón, ¿no? Y nos permita tener una idea más clara de lo que estamos hablando, ¿no? En el catabolismo, ¿qué es el catabolismo en realidad? Cuando yo les decía que ese pancito que estamos comiendo, ¿no? Ese pancito que estamos comiendo se va desintegrando, ¿no? Entonces hay un rompimiento. Cata significa ruptura, degradación, catabolismo, ¿sí? Entonces cuando vemos otro catabolismo, se refiere a rompimiento, ¿no? Rompimiento, ruptura de algo. Entonces, ese pancito se va degradando, entonces quiere decir que en términos generales y sintéticos, el catabolismo viene a ser la degradación a partir de una sustancia grande, macro, como un carbohidrato, para convertirse en una sustancia simple, pequeña, como es una molécula de glucosa o un monosacárido, ¿sí? A eso se le llama catabolismo. Entonces quiere decir que el catabolismo tiene esa función de que ese alimento que comemos, ¿sí?, se vaya degradando por todo el tracto, del esófago, del estómago, pasa al primer tercio del intestino delgado llamado duodeno, y ahí hay unas vellosidades que absorben ese nutriente y pasa al torrente sanguíneo, y no nos olvidemos que la sangre, a través de su sistema circulatorio, ¿no?, rica en hematíes, en glóbulos rojos, en glóbulos blancos, glóbulos rica en oxígeno, en hierro, va a distribuir esa glucosa, esa energía, por todos los órganos, dentro de ellos el cerebro, el corazón, el hígado, el páncreas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, pero para que llegue esa absorción, se convierte en una molécula chiquitita que puede ser absorbida, que en este caso es la glucosa. ¿Sí? Entonces el catabolismo viene a hacer eso: la conversión o la degradación de una sustancia grande para convertirse en una sustancia pequeña. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué es el anabolismo? El anabolismo es lo contrario al catabolismo. ¿Qué es lo que pasa de que cuando nosotros comemos, ¿no? Por ejemplo, dice que, bueno, no dice efectivamente, el exceso del consumo de carbohidratos, cuando uno consume mucho, o sea, es decir, hay un desbalance energético, hay un desnivel energético. Cuando me refiero a un desbalance, un desnivel energético, es decir, que a veces consumo más energía de la que gasto, y hay un desbalance. Entonces, si nosotros queremos prevalecer, mantener, digamos, un peso ideal, siempre es importante: yo gasto 2000 kilocalorías, debo consumir 2000 kilocalorías. Pero sucede que a veces hacemos lo contrario, gastamos 2000 y consumimos 3000. Así nunca vamos a bajar de peso, porque siempre no tenemos un déficit, sino por el contrario, tenemos, ¿qué cosa? Tenemos una plusvalía, vamos ganando más glucosa, pero esa glucosa no se gasta, y como no se gasta, se almacena dentro del cuerpo, y se almacena como triglicéridos, o se almacena también como tejido adiposo. Por eso es que vamos teniendo los rollitos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la grasa, se convierte en grasa, hay una conversión de ese carbohidrato en grasa. Entonces ahí hay un desbalance. En este caso, cuando yo les digo que el anabolismo, la glucosa en este caso, entra al torrente sanguíneo, y de ahí va y se va al hígado y va al músculo, y se va almacenando como un racimo de uvas, se va almacenando de una en una, y se va convirtiendo en una sustancia más grande, llamada polisacárido, o perdón, llamada glucógeno, ¿sí? El glucógeno. Entonces quiere decir que el anabolismo es la conversión de una sustancia simple a una sustancia más compleja, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros de repente no desayunamos en la mañana y estamos sin almuerzo y estamos que nos morimos de hambre, pero seguimos vivos, seguimos respirando, seguimos haciendo nuestra actividad. ¿Por qué? Porque tenemos reservas energéticas almacenadas dentro de nuestro organismo. En este caso el hígado, y también en este caso
el tema del músculo. Pero también tenemos otras almacenadas, como le dije, en la parte subcutánea, como ácido graso, como grasa, esos rollitos que tenemos también, o en forma de triglicéridos, ¿sí? Esa es la forma como realmente se va convirtiendo el anabolismo. Entonces, repito, el catabolismo, ¿no? El catabolismo es el rompimiento de una sustancia compleja para convertirse en una sustancia simple, en este caso la glucosa. Y el anabolismo es la conversión a partir de una sustancia simple en una sustancia compleja. Es decir, de glucosa en glucosa se almacena y se convierte en glucógeno, ¿sí? Esa es la reserva energética que tenemos nosotros, que a partir de ahí es que nosotros podemos hacer nuestras actividades en el día a día, ¿sí? Bien. Y vuelta podemos ver, ¿no? Entonces yo le decía que, por ejemplo, mire, fíjense aquí el bolo intestinal, ¿no? Cómo es que el bolo intestinal ingresa, se va degradando, ¿sí? Ese rompimiento, ese paso de acá hacia el intestino, se le llama catabolismo, ¿sí? Catabolismo. Y cuando este entra al torrente sanguíneo, y como ya está satisfecho el cerebro, todo, entonces, hoy todavía hay glucosa, tengo en la sangre, ¿qué hago? Lo almaceno. Esa glucosa, que es una sustancia simple, lo almaceno dentro del hígado y el músculo como glucógeno. O sea, varias moléculas de glucosa se van juntando y se forma, ¿qué cosa? El glucógeno, que es una sustancia compleja. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hablar del anabolismo. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a hablar del sistema metabólico y energético, que así ya nos compete, ya estamos más familiarizados, digamos, con estos aspectos, y sabemos que dice que el sistema metabólico energético, esta formación de energía dice tendente a la resíntesis. Síntesis significa fabricación, significa elaboración, construcción de la adenosín trifosfato. Puede seguir diferentes vías que denominamos anaeróbico láctico y aeróbico. Creo que por ahí ya nos vamos familiarizando, porque todos, oye, ¿qué tipo de ejercicio está haciendo aeróbico? Anaeróbico. ¿Qué tipo de anaeróbico? ¿Láctico o aláctico? No, aláctico. Ah, perfecto. Ahí ahorita vamos a dilucidar un poco con respecto a estos tres aspectos. Bien. Entonces, el sistema metabólico energético dice, a las diferentes necesidades y modos de utilización y de resíntesis de energía que dispone la célula muscular, es a lo que denominamos un conjunto de metabolismo energético. Lejos de los conceptos que acá podemos vertir, es lo que estamos manifestando de esta relación con la parte de la actividad física. Bien, entonces este sistema metabólico energético, cuando nosotros decimos, hay tres sistemas metabólicos energéticos. Sistema energético anaeróbico aláctico, el sistema energético anaeróbico láctico y el sistema energético aeróbico. Vamos a hablar de cada uno de ellos para tener, digamos, mayores precisiones, una idea más amplia, digamos, una idea más certera. ¿Por qué no decir una idea con mayor base que nos permita tener, digamos, una idea, pero también una visión acerca de estos conceptos, de estos, y eso nos sirve a nosotros para poder diseñar nuestras actividades desde el punto de vista pedagógico. Bien, el sistema energético anaeróbico aláctico. Fíjense, dice que el sistema anaeróbico aláctico, el prefijo A niega, o sea, A es la negación, es que no existe lactato cuando hace ese tipo de actividades. Dice que no necesita de oxígeno, no se produce ácido láctico. El sustrato energético son los fosfágenos, o el ATP o la fosfocreatina. ¿Por qué se llama fosfágenos? Porque justamente el ATP, la fosfocreatina, esta P que ven aquí y esta P acá, este es adenosín trifosfato y este es fosfocreatina. Ambos tienen fósforo, entonces se le llama fosfágeno, por eso tiene el nombre de fosfágeno, como fuente de energía. Dice, son de muy alta intensidad y su duración está hasta los 12 o 15 segundos según algunos autores. Podemos decir, pues, que aquellos esfuerzos de muy corta duración y máxima intensidad. Tenemos, por ejemplo, ¿qué cosa? Los saltos, los lanzamientos, las pruebas de velocidad en diferentes especialidades van a ser gracias a esta vía energética, ¿sí?
Entonces ya vemos que efectivamente los lanzamientos, los sprints de velocidad, los saltos, todas esas actividades de muy alta intensidad, pero de corta duración, entre 12 y 15 segundos, son de carácter anaeróbico aláctico, ¿sí? Anaeróbico aláctico. Podemos relacionar después actividades con características también estratégicas, con características tácticas, de repente de algún juego que ustedes puedan organizar, y sí se puede dar también este sistema energético anaeróbico láctico, siempre y cuando sean de muy alta intensidad y estén en ese rango de tiempo entre los 12 a 15 segundos. ¿Sí? Bien. Entonces, el sprintar, el hacer estos saltos, por ejemplo, ¿no? El burper, ¿no? ¿no? Entonces, estas actividades son de carácter anaeróbico aláctico. Los saltos pliométricos, por ejemplo, para buscar la fuerza reactiva o la fuerza explosiva, ¿no? Las abdominales, por eso es que muchas veces se pide de que las abdominales se hagan rápidas. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que se han hecho biopsia de esta parte, de la parte muscular abdominal, y hay una prevalencia estandarizada casi entre ambos géneros, ¿no? Del tipo de músculo rápido, ¿no? Ricas en, digamos, en poca, bajo en mioglobina, pero o la fibra blanca, ¿no? Un ratito acá. Sí se me escucha, ¿verdad? Pues mi conexión sale como que está baja. ¿Se me escucha, maestros? Entrecortado está maestro. Sí, todos escuchan entrecortado, a excepción de Ramón, o sí escuchan bien el resto de colegas. Me lo hacen saber, por favor. Está Yo entrecortado. siento correcto, escucho bien. Ya, José nos escucha bien. Sami, ¿qué nos dijo? Sí, se escucha, profesor. Ya. Bien, Ramón. Entonces, de repente, por ahí un poquito la conectividad, pero sí, sí sería interesante que tengamos, ¿ya? Pero sí se entiende, Ramón, lo que estoy manifestando, ¿verdad? En Maestro este Ramón. momento sí, hace unos 15 segundos anteriores estaba entrecortado, pero ahorita sí se lo escucha bien. Ya, listo, listo. Sí, a veces la red como que, o en todo caso la red sí, pues se pone un poco congestionada y probablemente por ahí hay algunos rasgos de interrupción. Pero importante que sí, si hay algo que no se escucha, igual me hacen la interrogante para poder clarificar, ¿sí? Bien. Entonces, ahora tenemos el otro sistema energético anaeróbico láctico. ¿Y por qué es anaeróbico? ¿Por qué hay esa denominación láctico? Por ejemplo, los ácidos grasos o las grasas y los carbohidratos tienen una estructura ternaria, ¿no? Del punto de vista bioquímico, del punto de vista nutricional, sí, podríamos decir nutricional, ¿no? O bioquímico, o químico orgánico, si podríamos decirlo, ¿no? Que tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. A excepción de las proteínas o los aminoácidos que son cuaternarios y tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, pero también tienen, ¿qué cosa? Nitrógeno, ¿sí? Es el CHO y el otro es el CHON, ¿sí? El CHO, que es carbono, hidrógeno, oxígeno, y la proteína es el CHON, que es CHON, que es el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros consumimos esos iones de hidrógeno, ¿no? Se descomponen, ¿no? Se descomponen, y cuando hacemos actividades anaeróbicas lácticas, ¿qué es lo que sucede? Cuando hacemos de alta intensidad, por ejemplo, 200 metros planos, 400 metros planos, ¿no? Que ahora vamos a ver los tiempos que tiene el rango de este sistema energético, se llena de iones de hidrógeno la célula, se satura, se llena, y entonces ya no puede contraerse el músculo, y al no contraerse, entonces se queda rígido ahí y ya no hay movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hubo acumulación de ácido láctico. ¿Qué se requiere para ello? Que haya un reposo, hay un descanso. ¿Para qué? Para que esos iones de hidrógeno acumulados dentro de la célula
vayan hacia el torrente, hasta el sistema venoso. ¿Para qué? Para que se diluya y nuevamente el músculo quede limpio y poder hacer otra repetición o otro movimiento con esas mismas características, ¿sí? Entonces, porque se genera el lactato y el lactato inhibe la contracción muscular, y si inhibe la contracción muscular, inhibe evidentemente el movimiento, o inhibe en este caso el movimiento mecánico o el desplazamiento o la motricidad, ¿sí? ¿Por qué se le llama anaeróbico láctico? Porque dice que igual utiliza poco, ¿no? Porque tampoco utiliza oxígeno o muy poco. Realmente la ciencia nos ha descrito que efectivamente en el anaeróbico aláctico como el láctico sí hay un consumo de oxígeno, pero es mínimo, ¿no? Es muy poco, que realmente no se considera preponderante. Generalmente se hace con actividades que no hay. O sea, hace una actividad de 3, 4 segundos, no hay ni tiempo, pues ese oxígeno que tú lo absorbes para hacer la actividad no se siente, no genera, digamos, un tipo de degradación internamente. Láctico, ¿por qué? Porque su funcionamiento pues, dice ácido láctico, dice, ¿no? El sustrato energético que utiliza, ¿qué cosa es? La glucosa. En el aláctico, ¿cuál era? El ATP y la fosfocreatina o los fosfágenos. En este caso, ¿qué actividades? Como los saltos, los sprints, los lanzamientos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí podemos después conversar y decir, profesor, ¿en qué tipo de otras actividades podrían hacerse esto, ¿no? Los juegos de carrera que hacemos con otros estudiantes, ¿no? A ver, hacer trabajo de postas, en fin, hay una serie de actividades donde hay una manifestación de acuerdo a los tiempos, donde se generan actividades en estos respectivos sistemas que estamos hablando. Entonces, el láctico, por excelencia, ¿qué consume? Glucosa, ¿sí? O glucógeno. El glucógeno convertido en glucosa. ¿Ya? Eso sí tenemos que saber. Y el ácido láctico que se genera en esta reacción disminuye el pH o la acidosis, ¿no? Es un tema ya un poco acá. Fíjese. La glucólisis anaeróbica. Lisis significa rompimiento. ¿De qué cosa? De la glucosa. Glucólisis. Es decir, rompimiento, eso es lo que yo les decía. Por ejemplo, le decía que el anabólico es que entra la glucosa, entra a la célula, una molécula, entra otra molécula, y entra otra molécula. De una sustancia simple que es la glucosa, entra varias moléculas y se van juntando, y genera una sustancia compleja o más grande llamada, ¿qué cosa? Glucógeno. ¿Sí? Ese es el anabolismo. Sin embargo, cuando hacemos las actividades como este caso anaeróbico láctico, esta glucosa se rompe y comienza a salir una molécula de glucosa, y de acuerdo a la intensidad del ejercicio en el citoplasma, que es acá el citoplasma, ya no llega el círculo de Krebs, que entra pues en un proceso del círculo de Krebs para hacer todo el tema mitocondria en la mitocondria, es otro aspecto que ¿no? Es un tema ya más complejo que no amerita hablar ahorita, sino se da en el citoplasma. Y ahí es donde se genera el ácido láctico. Es decir, primero se generó el anabolismo y después cuando se rompe esto se convierte en catabolismo, generándose ¿qué cosa? El ácido láctico. ¿Sí? Entonces ahí se genera el ácido láctico, se llena de iones de hidrógeno la célula e inhibe ¿qué cosa? La contracción muscular, y ahí se detiene. Por eso cuando ustedes ven que corren los 200 metros planos y llegan y ya no pueden correr, comienzan a caminar, porque evidentemente está lleno de lactato el músculo y por lo tanto necesita descansar, reponerse, para que se limpie nuevamente esa célula y pueda hacer una repetición más, ¿sí? ¿Qué pruebas tenemos, por ejemplo, para el anaeróbico láctico? Tenemos varias actividades, ¿no? Como acabo de mencionar, pueden ser los cambios de dirección en el fútbol, trabajos de 20, 25, 30 segundos, trabajos de 400 metros planos, de 200 metros planos, que supera los 15 segundos, que es el anaeróbico láctico, ¿sí? Lo que sí no hemos precisado de que el tiempo del anaeróbico láctico está entre de los 15 segundos hacia los 90 segundos, o en su defecto hasta los 2 minutos o 120 segundos, según algunos autores, ¿sí? Entonces, pero la mayoría de autores supera, dice que está entre el segundo 90 y el segundo 120, es decir, entre el minuto y medio y los 2 minutos como tope máximo, ¿sí?
En la natación también, si hay algunos colegas de acá en natación, sabemos que hay pruebas anaeróbicas lácticas, como las pruebas, por ejemplo, no sé, ¿hay algún especialista aquí en natación de los colegas presentes? Si alguien me dice, bacán, excelente, y si podrían precisar alguna prueba en natación donde hay una manifestación de este sistema energético anaeróbico láctico, ¿no? Donde se genera el lactato, y por más que haya sincronización entre el braceo y cómo saca la cara para botar el oxígeno y tomar el aire y vuelta a hundir, ¿no? Y hay esa sincronización con la propulsión de brazos y manos, etcétera, etcétera, hay un tema, ¿no? Si es 50 metros planos, 50 metros de una olímpica, ida y vuelta son 100 metros planos. No lo hace pues en 10 segundos, ni 15, ¿no? Lo hace un poco más. Ya ese es un anaeróbico láctico, por ejemplo, en este caso una actividad de características acuáticas, ¿no? Y por último entramos al sistema energético aeróbico. Entonces, el aeróbico, fíjese, interesante. En el anaeróbico láctico, perdón, hablamos de que, ¿qué cosa? Se consume los fosfágenos, el ATP y la fosfocreatina. En el anaeróbico láctico, ¿qué se consume? Dijimos, ¿qué cosa? La glucosa o el glucógeno por excelencia. Y en el aeróbico, fíjense, en el aeróbico ya vemos una imagen diferente, donde hay una confluencia o un consumo de proteínas, de glucosa y ácidos grasos en este sistema energético aeróbico. ¿De qué va a depender de que haya una predominancia del consumo de ellas? Va a depender de la intensidad y de la duración del ejercicio que vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, el sistema energético aeróbico se da en presencia de oxígeno, ¿sí? Se da en presencia de oxígeno, va más allá de los 4 minutos, su metabolismo se da en presencia de oxígeno, los sustratos para generar energía son el glucógeno, los ácidos grasos y las proteínas. Es capaz de generar mucha energía, dice, pero a expensas de bajas intensidades, pero en tiempos prolongados. La intensidad con la que se ejecuta es media-baja, las reacciones químicas y de desechos son el CO2 o el dióxido de carbono y el agua, ¿no? El agua, no nos olvidemos que el líquido, el H2O, cuando nosotros hacemos un tipo de ejercicio, se genera al interior de nuestro organismo, ¿qué cosa? Una elevación de la temperatura. Imagínense de que nosotros por dentro, si no tuviéramos algunas válvulas de escape de ese calor emanado adentro como la actividad física, seríamos un horno, pues, y ¡pum!, reventamos, ¿no? Pero tenemos las glándulas sudoríparas, tenemos el aliento que vamos botando, digamos, ese elemento de desecho, el dióxido de carbono, o el agua a través de las porosidades que tiene la piel, vamos botando, y eso que genera un equilibrio interno del organismo llamado homeostasis, ¿no? Para que ese organismo pueda seguir activándose, pueda seguir haciendo actividad física. Interesante porque los ácidos grasos, dice, de 9 calorías que genera por cada gramo de grasa, a diferencia de los carbohidratos que son 4.5 calorías por cada gramo, el 80% de una molécula de ácido graso se convierte en calor, solamente el 20% se aprovecha. Interesante saber estas cositas, porque entonces, por eso muchas veces dice, oye, pero ¿qué es lo que pasa tú si haces actividad física y solamente tú lo que botas es agua, sudas agua? Sí, efectivamente, sudas agua, botas agua porque está compuesto de agua, pero también quemas grasa. Quemas grasa. Se postea mucho, lo he visto en las redes sociales, ¿no? Que sin ningún reparo científico a veces se postean y se repiten y se hacen virales, digamos, pero con una falacia dentro del entendimiento científico de lo que genera el consumo de la grasa o de los ácidos grasos. ¿Sí? Entonces, se genera la energía dentro de la mitocondria, ¿no? El ciclo de Krebs, que eso no lo vamos a hablar, son trabajos, como les dije, continuos, pueden ser fraccionados también, pero que tienen esas características que son de baja intensidad, ¿no? Y de prolongado tiempo, ¿sí? Bien.
para estos tres tipos de sistemas energéticos, anaeróbico, aláctico, láctico y aeróbico, fíjense interesante para saber los sustratos energéticos que acabamos de hablar. Dijimos que para el anaeróbico aláctico, ¿qué cosa consume? Los fosfágenos. Fósforo aquí, PC, fosfocreatina. ¿Sí? Ambos tienen fósforo, pero se les llama fosfágeno. En todo caso, su consumo anaeróbico aláctico es el ATP y la fosfocreatina. ¿Qué tipo de actividades se pueden dar aquí? Como hablábamos ahí, lanzamientos, saltos, sprint, trabajos con características también estratégicas o tácticas, técnicas, ¿no? Siempre y cuando sean intensas y de corta duración, ¿sí? Que están entre los 12 y 15 segundos como máximo. El glucógeno o la glucosa es exclusivo del sistema anaeróbico láctico. ¿Cuándo se hace un anaeróbico láctico? Por ejemplo, para poder, digamos, hacer más explícito, una carrera de 200 metros planos. Una carrera de 200 metros planos lo calculamos, pues, si, imagínate los velocistas mundiales olímpicos están entre los 18 y 19 segundos, creo, ¿no? Ya supera el aláctico, sino es láctico, ¿no? En el contexto escolar, evidentemente, están entre los 30 segundos, 35 segundos, ¿no? Es láctico. ¿Y qué consume exclusivamente? El glucógeno, ¿sí? Y el tiempo de duración está entre los 15 segundos y el minuto y medio o 2 minutos, ¿sí? En cambio, el aeróbico que está con rojito, este sistema energético aeróbico, consume los tres tipos: glucógeno, ácidos grasos y proteínas. ¿Cuándo, por ejemplo, consume glucógeno? Vamos a imaginarnos aquí. A ver, voy a correr 5.000 metros, ¿no? Y 5.000 metros, no voy a hablar de un olímpico, pero sí, le digo porque de repente hay algunos colegas que también han hecho medio fondo o carreras cortas. Yo he sido muy aficionado por las maratones, lejos del fútbol, y otras actividades que he practicado. 5.000 metros planos es una actividad de buen ritmo, con consumo de oxígeno, por supuesto, y que está entre los 18 y 20 minutos, más o menos, ¿no? Si queremos decir que lo haré entre 3.50 y 4 minutos por cada kilómetro, ¿no? Ahí va a consumir glucógeno. Si yo esa misma actividad de 5.000 metros lo hago a menos intensidad, es decir, más corto, lo voy a hacer en más tiempo. Y como la intensidad es más baja, entonces el glucógeno se va a inhibir y voy a consumir ácidos grasos. Pero si yo corro una maratón de 42 kilómetros, o hago el Tour de Francia, que duran 7 horas en ciclismo, entonces se gasta el glucógeno, se gastan los ácidos grasos, y como ya no hay energía supuestamente almacenada en el organismo, entonces va chocando con las proteínas. Nosotros vemos que las proteínas tienen una función estructural, una función de estructura, una función formadora, constituyente del organismo dentro del cuerpo humano. Entonces, cuando nosotros hacemos consumo de proteínas, hay una destrucción celular al interior también, pero que no deja de generar energía, se convierte en lo que llamamos gluconeogénesis, es decir, la generación de glucosa a partir de otro sustrato, que en este caso es la proteína. Eso se da en las huelgas de hambre. Recuerdan ustedes que ha habido muchos episodios catastróficos, por ejemplo, de mineros que han quedado encerrados, y que después de 30 días, como el de Chile, que después de 60, 65 días lo sacaron y seguían vivos. Y diría, ¿por qué? Bueno, se agotó su glucógeno, se agotó sus ácidos grasos y comenzaron a consumir, ¿qué cosa? Sus proteínas. Por eso que salieron todos flacos, pues, ¿no? La densidad o el volumen de sangre se vuelve más corto y más denso. Entonces no es que salieron de esa fortuita y desgraciada situación de los mineros, y tenían que comer cantidad. No, tenía que ser paulatinamente. Hay todo un tema ahí para que vuelvan a realimentarse, a tener una homeostasis, un equilibrio, y hay todo un tema ahí nutricional para que se reactive. Entonces, a expensa de eso, las proteínas. Entonces va a depender del ritmo, de la intensidad del ejercicio, para que se manifieste cualquiera de ellos, ¿no?
Realmente a veces cuando vamos haciendo actividad siempre se consume un poquito de cada uno, pero realmente sí es, uno predomina sobre el otro, ¿ya? De acuerdo a la intensidad. Bien, ¿qué nos dice este gráfico? Fíjense, interesante este gráfico. No sé si hasta acá hay alguna pregunta a plantear y encantado vamos disolviendo. Si no, culminamos y al final hacemos las preguntas, ¿les parece? Está bien, profesor, al final. Listo, maestro Ramón. Vamos a ver. Bien, fíjate, interesante aquí en este cuadro qué podemos evidenciar o qué nos dice este cuadro estadístico, estas barras, ¿no? Con indicadores estadísticos. Fíjense, la glucosa es la barrita color rojo, el verde son los ácidos grasos y el amarillo son los aminoácidos o las proteínas. No sabemos que la glucosa son los carbohidratos, que nos da qué cosa, el pan, la papa, la yuca, los cereales, los frijoles, el arroz, el trigo, en fin. Los ácidos grasos, ¿qué nos dan, por ejemplo? ¿No? Nos da los aceites, nos da los mismos helados también que llenan de grasas saturadas, ¿no? Nos da la aceituna, nos da la palta, el coco, en fin, hay una serie de ácidos grasos que también tenemos en la alimentación, y las proteínas ya sabemos que provienen de las carnes, los lácteos, el queso y sus derivados, ¿no? De las carnes, estamos hablando de carne de vacuna, carne de pescado, carne de pollo, de gallina, pavita, cerdo, etcétera, etcétera, ¿sí? Bien. Fíjate, interesante porque aquí es lo que Doris y Ramón habían expuesto, la relación entre la alimentación y la actividad física o ejercicio. Fíjate, cuando el recorrido es de 10 kilómetros por hora, quiere decir que si comparamos 10 kilómetros por hora y aquí 15 kilómetros por hora y aquí 20 kilómetros por hora, quiere decir que aquí la intensidad es baja, acá se sube la intensidad y aquí también se sube la intensidad, ¿no? Entonces, cuando es 10 kilómetros por hora, tranquilo, mira, hoy voy a correr 10 kilómetros por hora, ¿sí? Perfecto, muy bien. Quiere decir que más o menos a 6 minutos por kilómetro. Perfecto, 6 minutos por kilómetro. Entonces, la intensidad cuando es baja, ¿qué predomina? Verdecito. ¿Cuáles son? Los ácidos grasos. Perfecto. Profe, entonces quiere decir que si yo hago actividades de larga duración, pero de poca intensidad, entonces puedo bajar de peso. ¿Por qué? Porque se manifiesta los ácidos grasos como fuente de energía. Interesante, qué bacán. Pero si yo aumento la intensidad, es decir, lo hago más rápido, ¿no? Pero siempre en aeróbico, las grasas se consumen menos y se consume, ¿qué cosa más? La glucosa o el glucógeno. Cuando es más intenso, ¿no? Se consume más el glucógeno y se inhiben más los ácidos grasos, ¿sí? Entonces ya tenemos una explicación con características disciplinares científicas que efectivamente, ¿no? De acuerdo al porcentaje o a la intensidad del ejercicio, dependiendo de la intensidad, cuando son la intensidad es muy baja, predomina el consumo de los ácidos grasos como fuente de energía o como sustrato energético, pero si se aumenta la intensidad o el ritmo, va predominando ¿qué cosa? El glucógeno o la glucosa, pero va disminuyendo el consumo de ácidos grasos. Bueno, la integración metabólica realmente lo voy a decir así en pocas palabras, ¿no? Es decir, a ver, ¿quién no ha corrido de nosotros que estamos presentes ahorita aquí, entre todos los colegas, de que hemos corrido una maratón o cualquier carrera, y lo primero, cuando empezamos a correr, nos ahogamos, ¿no? En los primeros 400, 500 metros nos ahogamos, y después se va estabilizando el organismo y comienzas a correr durante una hora o media hora, una hora, ¿no? Con predominancia aeróbica. ¿Qué es lo que pasa? Que al comienzo se activa el sistema anaeróbico aláctico, es decir, se consume el ATP y la fosfocreatina. Se gastan estos y consume el lactato.
el ácido del sistema anaeróbico láctico. Pero como es corto el tiempo y la intensidad se sigue manteniendo, entonces el oxígeno que vamos inhalando en la actividad física, ¿no? En el ejercicio, en este caso de una maratón, se va estabilizando y ya comienza el oxígeno entrando al organismo y va desintegrando esa sustancia compleja llamada glucógeno, se va rompiendo, se convierte en glucosa y entra al ciclo de Krebs para convertirse en fuente de energía o en, digamos, en ATP, ¿no? Para generar, ¿qué cosa? La actividad mecánica o el movimiento o la carrera. Todo ese proceso se le llama integración metabólica, ¿sí? Porque se integran los tres sistemas, pero predomina el aeróbico, evidentemente, ¿sí? Se activan los tres, ¿no? Porque si no, ¿cómo correríamos de un comienzo? Tiene que activarse el ATP. Como tenemos poquito ATP fosfoglucosidado, se gasta el toque, pues. Y el glucógeno, sí, es la que va a durar un poquito más, ¿sí? Eso se llama integración metabólica. Bien, ¿qué tenemos aquí, por ejemplo, en este cuadro? Fíjese lo que acabo de manifestar. La rayita amarilla, aquí vemos que es anaeróbico aláctico. La rojita dice que es anaeróbico láctico y el verde es aeróbico. Interesante, porque en esta línea de las abscisas, de los ejes y de las abscisas, vemos, pues, por ejemplo, de las coordenadas, perdón, y las abscisas. Entonces vemos que acá esta coordenada, por ejemplo, está el tiempo, y acá está el porcentaje, en las abscisas está el porcentaje o la intensidad del ejercicio. Cuando es al 100%, fíjate, empieza acá en el segundo cero. Y comienza, pues, como es poquito, mira, en el segundo 10 y medio, 11, 12, ya no hay casi nada. En el 15 que está acá, el segundo 15, ya prácticamente se agotó. ¿Qué se agotó? El anaeróbico aláctico. Es decir, el ATP, la fosfocreatina ya se gastó. Al toque se cae. Cuestión de segundos. Sin embargo, el anaeróbico láctico, que es el rojito, va creciendo la intensidad. Conforme vamos aumentando la intensidad, fíjate, aquí está su pico más alto. En el 70, digamos, 80%. ¿Dónde está su pico más alto? En el segundo 30. En el minuto 60 también, al minuto. ¿Cuándo se va cayendo? Mira, en el 120. Entre el 90 y el 120 ya se va cayendo. Por eso es que la duración, por eso estas imágenes, estos cuadros, digamos, de estadística, donde se dan indicadores estadísticos científicos, nos permite evidenciar que efectivamente así es. Por eso es que se dice, entre los 2 y 15 segundos es el anaeróbico aláctico. Entre los 90, entre el segundo 90 y el minuto 120, ahí ya se va cayendo, ¿qué cosa? El anaeróbico láctico. Sin embargo, el aeróbico, que es el verdecito acá, va despegando, y comienza a crecer, y fíjate, pasa los 24, los 140 segundos, que los 4 minutos, ¿no? Y a partir de los 4 minutos se convierte en aeróbico ya, ¿sí? Está su pico alto y ahí va manteniendo. Entonces, digamos que el aeróbico es de más baja intensidad, porque fíjate que acá está la intensidad, es baja la intensidad. Acá está la integración metabólica también. Y conforme va subiendo, si se manejara por acá, seguramente conseguiríamos grasa. Si va aumentando la intensidad, se va consumiendo glucógeno. Si se agota ambos, se va convirtiendo en un gluconeogénesis, es decir, hay un consumo de proteínas como fuente de energía. Bien, aquí podemos ver también otro cuadrito. Acá está el tiempo y aquí está el porcentaje o la intensidad, ¿sí? Aeróbico es el verde, anaeróbico es rojito y el ATP, la fosfocreatina, el amarillito. Está la intensidad. Está la intensidad y cómo va cayendo. Entre el segundo 15 ya está acá. Ya está muerto, prácticamente no hay nada ya, ¿no? El aeróbico, fíjate, cómo va manteniéndose, y entre el segundo 90 y 120 ya casi no hay nada. En cambio el aeróbico, ¿no? El aeróbico se va manteniendo, digamos, de los 240, que está aquí el pico más alto, se va manteniendo en ese sentido como fuente de energía para, en ese tiempo para poder, con características aeróbicas, con consumo de oxígeno,
donde se consume como sustrato energético el glucógeno, la glucosa, los ácidos grasos y las proteínas. Bien, diferentes tipos de metabolismo energético dice en función de la intensidad del ejercicio. ¿Sí? Acá está. Como ustedes pueden ver, máxima intensidad, si es de máxima intensidad, ¿no? Y acá tenemos que conocer el porcentaje. ¿Sí? Entonces el aeróbico, que es el verde, ¿no? Va marcando acá una pauta, digamos, en esta imagen que vemos acá estadística, ¿no? Y vemos de que cuando es al 10%, 20%, 30% de intensidad, hay una predominancia aeróbica, ¿sí? Cuando va aumentando la intensidad, va, digamos, prevaleciendo qué cosa, entre el 50, o perdón, entre el 70 al 90% tiene características anaeróbicas lácticas. Pero cuando está entre el 95 y 100%, es qué cosa, anaeróbica aláctica, donde se manifiesta el ATP y la fosfocreatina. En otras palabras, estimados docentes, colegas, a ver, ¿cómo lo podríamos interpretar? Entonces, si yo quiero bajar de peso, nuevamente repito acá, ¿qué trabajo? 20, 30, 40%, 50%, ¿sí? Hasta 50%, características aeróbicas. También puedo trabajar al 70, pero el 70 ya trabaja el glucógeno. Pero el del 50 para el 60 para abajo, trabaja ácido graso, ¿sí? En cambio, lo que quería decir es, cuando se refiere a intensidad, hay dos características que tiene el ejercicio, que es volumen e intensidad. Son dos características de la actividad física. Lejos de la frecuencia, lejos de considerar otros aspectos dentro del ejercicio. La máxima intensidad lo podemos valorar a través de la frecuencia cardíaca, ¿no? Sabemos que la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad. Cuando el corazón llega a su máxima cantidad de latidos por minuto, entonces eso se le llama, ¿qué cosa? Máxima intensidad. ¿Qué característica tiene? Anaeróbicas alácticas. Supongamos que el estudiante tiene 20 años, 220 menos la edad, su frecuencia cardíaca máxima debe ser 200 pulsaciones por minuto. Quiere decir que si llega a 200 pulsaciones por minuto, son trabajos anaeróbicos alácticos. Si llega a 180, que viene a ser el 90%, quiere decir que son lácticos. Pero si es 140 o 60, 120 pulsaciones por minuto, 110, 120, hasta 130 son aeróbicos, ¿sí? Aeróbicos, sacando algunas reglas, digamos, regla de 3 simple para saber los porcentajes, ¿sí? A eso se refiere. Esa es una de las maneras más prácticas de medir qué cosa, la intensidad del ejercicio, la intensidad máxima. Hay otras, por supuesto, la velocidad aeróbica máxima, hay otra que es el VO2 máximo o el consumo máximo de oxígeno. En fin, hay varias pruebas que se permiten, pero en el contexto escolar, estimados maestros, la frecuencia cardíaca, no hay otra, ¿sí? No nos vamos a poner muy deportivistas, sino salimos del enfoque que está tratando hoy en día la educación física. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, maestro? Les escucho. Aló. Maestra Doris, buenas noches, te escuchamos. Profesora, tengo una duda, profesor, de las glucosas. ¿Qué alimentos producen glucosas o los carbohidratos se convierten en glucosa, profesor? Eso tengo duda. Ya, muy bien. A ver, la glucosa es la mínima expresión de un carbohidrato, ¿no? A ver, la papa, el pan, los cereales, el trigo, una pizza, una yuca, un camote, todo eso son, ¿qué cosa? Son carbohidratos,
¿no? Que son su estructura, digamos, su estructura bioquímica, digamos, es un polisacárido. Ese carbohidrato, primero que el carbohidrato dentro del PIA o de los principios inmediatos alimenticios, contribuyen, generan, ¿qué cosa? Energía. Son exclusivamente energéticos, generan energía. Ese carbohidrato es grande, complejo, tiene que destruirse, tiene que degradarse, convertirse en chiquito. Y esa conversión en chiquita, que se llama catabolismo, se llama glucosa. Es decir, todo el proceso del carbohidrato para convertirse en chiquito se convierte en glucosa. ¿Ya, Doris? O sea, los carbohidratos por excelencia se convierten en glucosa. En el caso de las proteínas, su mínima expresión, así como el carbohidrato se convierte en glucosa, la mínima expresión, la proteína se convierte en ¿qué cosa? En aminoácido. Y los ácidos grasos se convierten en lípidos. ¿Sí? Son los lípidos. Entonces son la degradación que tiene en eso. Sí, no sé si me dejé entender ahí, maestra Doris. ¿Sí? Entonces los carbohidratos por excelencia, ¿qué cosa? Se convierten en glucosa. ¿Sí? Sí, sí, profesor, muchas gracias. Listo. Profesor, también quería saber, algunos carbohidratos a veces cuando lo consumimos, en nuestro organismo se convierten en azúcares. Claro, estamos hablando de azúcar, todos son azúcar, todo se convierte en azúcar, no significa que la glucosa es azúcar, ¿no? Sino que no es el azúcar de la sacarosa, ¿no? No es la sacarosa que proviene del azúcar en sí, sino que es un tipo de azúcar rica, digamos, en ciertos... Glucosa viene de glúcido, de dulce, del dulce viene del azúcar, ¿no? Eso tenemos que, digamos, para delimitar un poquito. Entonces, ese azúcar, evidentemente, cuando se consume en exceso, todo consumo en exceso sabemos que es contraindicado, se genera el desequilibrio energético cuando le decía en un inicio, si yo en el día, dentro de mi actividades domésticas, actividades profesionales, consumo 2.500 kilocalorías y consumo 3.000, entonces hay un desbalance. Entonces ese desbalance de consumo de energía o de nutrientes o de alimentos, que pueden ser proteínas, carbohidratos o también ácidos grasos, se convierten en azúcar. Esos azúcares van y se almacenan dentro del organismo como glucógeno, ¿sí? Eso, maestra, sí. Azúcar es glucosa, es glúcido, glucosa es glúcido, y si es glúcido es azúcar, es dulce, ¿sí? Muchas gracias, profesor. Listo, maestra. Una pregunta, profesor. Sí, maestro Ramón, le escuchamos. En el caso, por ejemplo, de una persona que es diabética tipo 2, ¿qué ejercicio se le recomendaría? ¿Qué tipo de ejercicio? Perfecto, muy buena pregunta. Mira, en realidad para el diabético no hay, no hay una prescripción de actividades que sean exclusivamente, pero si queremos trabajar con gente que tiene ciertas patologías, no nos olvidemos que el tipo 2, por ejemplo, primero, científicamente está comprobado que de 100 pacientes, 99, perdón, de 100 pacientes con diabetes tipo 2, 99 son como consecuencia, ¿qué cosa? Del sobrepeso o de la obesidad, ¿no? De la obesidad. Entonces, la obesidad, digamos que es un tema que genera la diabetes tipo 2. Ahora, bien, entonces quiere decir que si yo quiero hacer trabajo con un diabético, sin que le dé la crisis, porque no sé si ustedes conocen colegas o algunos amigos o familiares diabéticos, cuando le ha dado su crisis, después están como un palito, ¿no? Delgaditos. Oye, ¿qué pasó? ¿Y tu gordura que tenías no era una gordura buena, era una gordura falsa, ¿no? Mira, y la diabetes comenzó a tumbarte, ¿no? Comenzó a generar lo contrario. Pero en todo caso, si vemos que a una gente que tiene diabetes tipo 2 y es obesa, evidentemente vamos a hacer predominancia de trabajos aeróbicos, ¿no? Aeróbicos. Dentro de esos trabajos aeróbicos sería con predominancia que no tenga de cadena cinética cerrada, sino abierta. ¿A qué me refiero? Por ejemplo,
se recomienda que haga, por ejemplo, natación, cadena cinética abierta, donde no hay un impacto del peso del cuerpo sobre la tierra, que sea cerrada y genere todo un trastorno, digamos, articular, muscular, y que vaya dañando las articulaciones y al otro día ya no quiera hacer nunca más actividad, ¿no? Puede ser ciclismo, puede ser trabajos, de repente por la arena de caminatas. Son actividades de carácter aeróbico que permita, a Ramón, con esas características. Y hay que ser muy cuidadoso en ese sentido, para prescribir, primero saber ese diagnóstico que tiene y a partir de ello prescribir qué tipo de actividades, con qué frecuencia, con qué tiempo hacer, ¿sí? Gracias, profesor, gracias. Listo. No sé, ¿algún otro colega ahí? ¿O colega? Maestra Nancy, ¿está o no está, maestra Nancy? Disculpe que diga Nancy porque siempre Nancy está participativa. ¿Cómo está? Sammy, ¿cómo vamos? Fran Lee, ¿cómo vamos? Está nuestro... Urbano también siempre participa, Urbano. José también. Ahora está un poco callado, ¿sabes? Vamos, ahorita es el momento, si no, después ya... Bien, vamos a asociarlo con la casuística, ¿ya? Bien, a ver, ¿nos puede leer, ¿está Nancy o no está Nancy? Urbano, ¿nos puede leer maestro Urbano, ¿nos puede leer esta primera pregunta, por favor? O maestro Sami, ¿no, me escucha? Sí, podría, esta primera, compártenos esta primera pregunta, esta primera casuística. A ver, maestro, disculpe, no lo había escuchado, pero ya Listo, estoy. listo, Urbano, A ver, maestro. la pregunta número 1. Sí. Buenas noches con todos, colegas, disculpen, más bien. Ya, la pregunta número 1. En una sesión de atletismo, no estoy, ya. En una sesión de atletismo, la docente planifica trabajar la resistencia de sus estudiantes del 7º ciclo por medio de una carrera de 400 metros y la mejor marca registra el tiempo de 65 segundos. ¿Qué tipo de reserva energética consume el atleta en este tipo de prueba? A, ATP y PC. B, glucógeno. C, ácidos grasos. ¿Cuál sería, Urbano? De acuerdo a lo que vamos a exponer. Maestro, sí, llegué un poquito tarde a la clase, sí. No. Ya, no hay problema. ¿Y dicen los colegas? Glucógeno, amigo. La Profesor, C. glucógeno. Ya, Luis González nos contesta, Doris también. Ya, La B, profesor, glucógeno. ya, Ramón nos dice la B. A ver, profesor, glucógeno. Ya, Sammy nos dice glucógeno. Muy bien. 400 metros planos, ¿en qué sistema energético estaría? En el láctico. Perfecto, en el láctico, ¿no? En el láctico. Muy bien. Aeróbico galáctico. En el láctico. ¿Y qué dijimos del láctico? ¿Y qué dijimos del láctico? ¿Qué dijimos del láctico? Acá. ¿Qué dijimos del láctico? El láctico. ¿Qué consume por excelencia? Glucógeno. ¿Qué consume? Glucógeno. Glucógeno, sí. Glucógeno. Perfecto, glucógeno. El aeróbico, los 3. Y el láctico, fosfágeno, ¿ya? Muy bien. Bien. Entonces, ahí sería, la respuesta sería B. ¿Sí? Ahora sí, Sami, maestro Sami.
Ya, ¿puedo leer, maestro? A ver, Urbano, vamos a dar opción a otro coleguito, ¿te parece? A ver, A ya. ver, Yo Franklin, leo, profesor. a ver, ¿quién? Lo leo yo. Ya, listo, Sammy. Sammy. Listo, maestro Sammy. Ya, ¿no? Sí, listo. Ya. Lorena, una estudiante, le pregunta al docente: profesor, yo que soy parte del equipo de atletismo y corro 800 metros planos, ¿qué tipo de nutrientes debe incluir? Principalmente mi desayuno, para obtener energía inmediata para la carrera. ¿Cuál de las siguientes es la respuesta correcta a la pregunta de Lorena? Grasas, proteínas, carbohidratos. La C. Para mí, la C. Ya. ¿Y por qué no grasas? ¿Por qué no proteínas? Porque quiere energía inmediata. Ya. Interesante, ¿no? A ver, las grasas y los carbohidratos. A ver, primero vamos a las grasas. ¿Cuál es la función de la grasa protectora dentro del organismo? ¿No? Netamente protectora. Es decir, si nosotros vemos y hacemos una incisión dentro del organismo, vamos a ver que todos los órganos están protegidos por ciertos tejidos grasos, ¿sí? Las proteínas tienen una función estructural, tienen una función formadora, es decir, el niño desde que nace va comenzando a formar su hueso longitudinalmente al ancho y al largo, ¿sí? Sus músculos también, su cerebro también va madurando, todo va madurando, entendiendo el tema de la maduración, ¿no? Internamente, fisiológicamente. Todo eso se encargan las proteínas, ¿no? Cuando hacemos un ejercicio y nos dislocamos o nos rompemos una fibrita, por ahí un desgarro, tenemos que consumir proteínas para que se regenere ese tejido y entonces tengamos, ¿no? ¿Dónde se encuentra la proteína? Hemos dicho en los lácteos, hemos dicho en las carnes, etcétera, etcétera, ¿sí? Los carbohidratos por excelencia tienen una función energética. Una vez teniendo esos conceptos básicos, digamos, de los principios inmediatos alimenticios, creo que podemos responder a esta pregunta, ¿no? Dice que se necesita de una energía inmediata. Entonces, ¿cuáles son los por excelencia inmediata? Los carbohidratos. Por ejemplo, si estoy en una competencia y ya está para competir a 5 minutos, no le voy a dar, pues, oye, cómete un pan con mermelada y mantequilla, pues, ¿no? Y tómate un jugo de papaya en ese momento. Es totalmente, contraproducente, ¿no? No porque no sea beneficioso en ese momento, sino que no es adecuado por la competencia que tiene ya en 5 minutos. Entonces, ¿cuál sería? Hoy necesito inmediato, ¿qué necesito? ¿No? O en todo caso el desayuno, en este caso de acuerdo al contexto, ¿no? ¿Qué necesito comer? Mira, lo más rápido que puedo desintegrarse es una tostada. Las tostadas porque ya no es un carbohidrato, digamos, complejo, porque la tostada ya está a cierta forma casi para disacárido. Entonces la mermelada y la mantequilla, la mermelada sobre todo, que ya está también rota, entonces rápido se va a convertir en glucosa y va al torrente sanguíneo y va a proveer de energía para el competidor o para la que está corriendo o para la que va a hacer la competencia. Entonces hay carbohidratos que son con cadena corta, ¿no? Por ejemplo, entre un camote sancochado y un camote horneado o al horno, el camote sancochado es un carbohidrato con cadena larga, ¿no? Por eso que cuando tiene ciertas características y por eso el momento de su consumo y su digestión es más lenta, a pesar que tiene la fibra y estas cosas. Sin embargo, un camote sancochado, perdón, un camote al horno ya está convertido en un disacárido, es decir, ya tiene menos, una cadena más corta y por lo tanto su absorción es más rápida. Entonces hay que saber diferenciar un caramelo, por ejemplo, te da energía inmediata, porque ya está casi en tema de glucosa, por eso se absorbe rápido, ¿sí?
Entonces siempre es importante de que tengamos presentes estos aspectos para que sepamos qué suministrar o qué recomendar a nuestros estudiantes. Y efectivamente, los carbohidratos son los que exclusivamente generan energía, ¿sí? Bien, maestro, perfecto. Entonces la respuesta sería aquí la C. Bien, ¿qué nos dice acá de la 3? A ver, Ramón, maestro Ramón. Ya, profesor. Pregunta número 3. Un profesor con sus estudiantes del equipo de quinto grado de secundaria tiene como propósito desarrollar la fuerza explosiva y la velocidad. Para ello, estructura la clase en columnas de 6 y realizan saltos sobre los conos medianos y luego corren a una velocidad 8 metros hacia adelante en donde hay un cono y giran para retornar al punto de salida e inmediatamente salga su compañero o compañera. Toda la actividad tiene una duración de 8 segundos promedio. Pregunta: ¿qué sustrato energético interviene en esta actividad? A, aminoácidos. B, ATP y fosfocreatina, ¿no? Y la C es glucógeno. Con 8 segundos la B. La B, ATP Ya. y fosfocreatina. ¿Y el resto de colegas? La B, profesor. Ya. ¿En qué sistema energético sería? ¿Qué sistema energético sería? Aláctico. Perfecto, Doris. Aláctico. Sistema energético anaeróbico aláctico. Muy bien, Doris. Y en el anaeróbico aláctico, ¿qué dijimos? Que su consumo, ¿qué cosas son los fosfágenos o el ATP y la fosfocreatina? Perfecto, muy bien. Estamos sintonizados. ¿Hay quién por aquí? Ah, Luis González también. Perfecto. Muy bien, maestro Luis González. Excelente. Muy bien. Sí, la respuesta en este caso es la B. Perfecto. Muy bien. Estamos sintonizados con lo que habíamos desarrollado. Maestro Luis González, ¿nos puedes ayudar con la 4, por favor? Si tienes audio, excelente. Buenas noches, profesor. Buenas noches, A ver, maestro. la docente conversa con los estudiantes sobre los alimentos que consideran saludables y poco saludables. Durante la conversación, los estudiantes intervienen libremente compartiendo sus opiniones. A continuación, se presentan comentarios realizados por 3 estudiantes. Marcos: la leche entera es una fuente de proteínas y calcio, pero contiene grasas saturadas. Teresa: en vez de usar azúcar, es mejor utilizar miel de abeja, porque tiene pocas calorías por su bajo contenido de azúcares, además es natural. Arturo: para tener una buena dieta, hay que dejar de consumir pan y arroz, porque no aportan ningún nutriente y lo único que hacen es llenarte y engordarte. ¿Cuál de los estudiantes maneja información correcta desde el punto de vista nutricional? La A es Marcos, B Teresa, C Arturo. Arturo. Marcos, la A. Teresa, profe. Ya, está peleado esto. Ya. La A, Marcos. La A, Marcos. Ya. ¿Qué dice el resto de colegas? La A también, incluso. ¿Qué dice maestro Agustín, Aide, Alex, Franlí, Luis Miguel, maestro Nora, Sanco, maestro Wilson? Ajá. Profesor. Bien. Mira, interesante, porque ¿qué dice la pregunta? Dice, ¿cuál de los estudiantes maneja información correcta desde el punto de vista nutricional? Ojo, nutricional.
¿Qué entendemos la nutrición? La nutrición entendemos como, digamos, como ese proceso, digamos, donde el cuerpo aprovecha los diferentes nutrientes para que se conviertan, para que ayuden, digamos, energéticamente a su funcionamiento, al funcionamiento del organismo, ¿sí? Y ahí es importante que sepamos cuáles son esos saludables y no saludables, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué nos dice con respecto a la leche? Dice que la leche, Marco, dice que la leche entera es una fuente de proteínas, es cierto, de calcio, es cierto, pero contiene grasas saturadas, también es cierto que contiene grasas saturadas. Es decir, la leche, quienes hemos crecido todavía, que somos un poquito ya más grandecitos que los más jóvenes que están acá presentes, ¿no? Hemos consumido todavía la leche de esos, donde la leche iba de su burrito, pues, con sus cantinfloras, pero de metal, ¿no? Y iba despachando la leche en las casas, ¿no? Y No la donde gloria. no la gloria, pues, que esa leche de ahora no es leche, pues, ¿no? Ya está comprobado, ¿no? Y salía la nata, ¿no? No sé si era una nata amarillita, salía que, ¿no? Y quedaba unas ganas de comerlo, pues en esa época no había que leche sin lactosa, con lactosa, de lactosada, que la y tanta cosa, ¿no? Era leche y punto, ¿no? Y se consumía. Pero era rica, pues, en estos y grasas saturadas, sí, por supuesto, por eso es que a algunos que les cae mal la lactosa, ¿no? Porque evidentemente la grasa saturada no se emulsifica, es decir, no se metaboliza, ¿no? Cuando hay problemas, digamos, de secreción, en este caso, de ciertos elementos enzimáticos que permite romper esa grasa para poder ser absorbida y sea beneficiosa para el organismo, ¿no? Entonces, por eso es que les cae mal a mucha gente, o los boten diarrea, ¿no? En fin, ¿no? La premisa es que sí, efectivamente es cierto que esta leche entera no solamente es una fuente rica en proteínas y calcio, también en vitaminas, también en ciertos minerales, ¿no? Como el calcio, pero también el fósforo, manifiesta la literatura, o en todo caso los nutricionistas me manifiestan que son ricas en esos tipos, ¿no? Pero sí tiene grasa saturada, ¿no? Son pocas grasas poliinsaturadas o insaturadas que digamos que son un poco más beneficiosas, más rotas y que pueden ser absorbidas por el organismo sin ninguna dificultad. Y que desde el punto de vista nutricional, sí, efectivamente es nutricional y nutritiva, genera, digamos, desde el punto de vista que si es una proteína, entonces genera ¿qué cosa? Regeneración, genera formación, genera células, entonces sí es beneficiosa, por supuesto. Teresa dice que en vez de usar azúcar es mejor utilizar miel de abeja porque tiene pocas calorías por su bajo contenido en azúcares. Además es natural. Lo que podemos ver en este caso es que efectivamente, por ejemplo, por cada 100 gramos de azúcar y 100 gramos de miel de abeja, quien tiene más calorías efectivamente es el azúcar. Manifiesta la teoría que más o menos 100 gramos de azúcar equivale más o menos a 400 calorías. En cambio, la miel de abeja más o menos genera entre 300 y 320 calorías. Con la diferencia de que la miel de abeja, digamos que el 80% es azúcar y el 20% es agua, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la miel de abeja? Creo que quienes ya vivimos en las ciudades sabemos que todas las mieles de abejas son industrializadas, por lo tanto, todo efecto casero, todo efecto natural se ha perdido, ¿no? Se ha perdido. Entonces, no hay, digamos, una miel de abeja que sea, digamos, que pueda garantizar, decir, mira, esta miel de abeja sale de tal sitio, viene de Chanchamayo, ¿no? Viene del norte de Cajamarca, o viene, no sé, pues, ¿no? Viene de Tacna, no sé, pero no. O sea, es un poco complicado tener una miel de abeja que tenga características, digamos, beneficiosas, nocivas. En todo caso, no recomiendan, muchos nutricionistas no recomiendan
endulzar, por ejemplo, algunas bebidas como los jugos, el café, las infusiones con estas tipo de endulzantes, ¿no? Como el azúcar o la miel de abeja. Si no, es mejor consumirlos sin ellos o con bajas cantidades en todo caso. Y si se le hace con miel de abeja, puede ser una vez, pero no siempre, no permanentemente, porque va a tener consumos nocivos, ¿no? Entonces, desde el punto de vista nutricional, digamos que lo que postula Teresa no es tan nutritivo, ¿no? La miel de abeja no es tan a diferencia del azúcar, no es tanto como se postula, ¿no? Como se suele decir. En cambio, Arturo nos dice que efectivamente dice que no se debe consumir pan y arroz porque solamente llena y te engorda. En cierta forma no deja de ser cierto, ¿no? Pero al margen de que sea cierto, es que realmente no genera un tipo, digamos, de estructura de regeneración de células cuando se hace actividad física, ¿no? Entonces el pan y el arroz netamente genera ¿qué cosa? Engorda, sí, efectivamente, ¿no? Pero más que eso no genera un tipo de energía, digamos, beneficiosa. Entonces el pan y el arroz, el pan blanco sobre todo y el arroz, que son glúcidos refinados, hoy en día son proinflamatorios, es decir, quienes tienen problemas articulares, quienes tienen problemas, digamos, de abdomen abultado o algo de metabolismo lento, no se recomienda el consumo de pan y arroz porque lejos de que su metabolismo es lento, va a generar evidentemente inflamación en las diferentes articulaciones o diferentes, digamos, órganos que por eso es proinflamatorio, ayuda a la inflamación, no es tan nutritivo, no es tan beneficioso. Bajo esta explicación, entonces, vemos de que efectivamente la premisa que hacen ambos estudiantes, el que más se asemeja o el que más, de acuerdo a la interrogante, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, dice cuál es la información más correcta o más adecuada, en este caso es lo que postula Marcos, ¿sí? Entonces la respuesta sería, en este caso sería A. ¿Ah, maestros? Bien, a ver, vamos a ver con la penúltima acá. ¿Quién me ayuda con esta penúltima pregunta, por favor? Listo, acá, maestro, presente. Listo, maestro Urbano. El docente y los estudiantes están conversando sobre sus hábitos alimenticios, específicamente sobre lo que desayunan. Rodrigo, uno de los estudiantes, le pregunta al docente, ¿qué nos recomienda desayunar los días que tenemos clase de educación física a la primera hora? ¿Cuál de las siguientes es la respuesta correcta a la pregunta de Rodrigo? A. Venir en ayunas y luego consumir las calorías necesarias para recuperarse después de la sesión. B. Tomar un desayuno ligero y luego complementar con otros alimentos después de la sesión. C. Tomar un desayuno completo y beber mucha agua durante la sesión y después de ella. ¿Qué dice Urbano? ¿Cuál de ellas? La B. Ya. ¿Qué dice el resto de colegas? Ahí Dori nos contesta por el chat que es la B también. La B también. Está descartado la C por motivo de lo que bebe mucha agua, dice. Ya. La B, profesor. La B, profesor. Muy bien. Ya, casi la mayoría coincide con la B, ¿no? Interesante, ¿no? Porque mire, los chicos, hay muchos de nuestros estudiantes, nosotros tenemos clases en diferentes horarios, por supuesto, ¿no? Y si es por la mañana, en la primera hora toca educación física. Entonces, es importante que bajo lo que vamos a explicar ahora, ¿qué recomendamos a nuestros estudiantes, ¿no? Cuando tienen a primera hora. Bien, la primera dice venir en ayunas y luego consumir las calorías necesarias para recuperarse después de la sesión. ¿Qué es lo que pasa si nosotros venimos en ayunas? Si yo he cenado el día anterior,
es decir, ayer jueves, y hoy día por la mañana he hecho actividad física, y para hacer actividad física, como voy a trabajar temprano, no voy a tomar desayuno. Pero ¿qué pasa con esa glucosa en sangre de la cena anterior? Esa glucosa en sangre fue consumida por las necesidades calóricas básicas, ¿no? El latido del corazón, los movimientos que hacemos en la cama, se consume y entonces se va chocando con el glucógeno y se va consumiendo el glucógeno, y por eso es que las tripitas al otro día suenan, que queremos comer, ¿no? Porque te pide el organismo que te vayas alimentando, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si hacemos la actividad sin el desayuno? Entonces, se choca con las reservas energéticas, ¿no? Y es más, se puede chocar hasta incluso con el consumo de ácidos grasos, teniendo como elemento de desecho los cuerpos cetónicos, que son nocivos, son venenosos para el organismo, ¿no? No es beneficioso, estimados maestros, correr por las mañanas sin haber consumido algo que pueda tener glucosa inmediata para no chocar con los depósitos que tenemos almacenados, ¿sí? Y si se trata de estudiantes, mucho mejor, porque ellos, sus pocas reservas que puedan tener, no es como el adulto, ¿no? El adulto puede tener ahí la grasa, el azúcar almacenada en el hígado, en el músculo, ven ahí, y entonces estaría chocando y se estaría atentando contra su salud. Eso hay que tener muy en cuenta para cuando planteemos actividades, ¿no? En cambio, tomar un desayuno ligero, evidentemente, de momento que tú tomas en la mañana un juguito ligero y un pan, una tostada con una mermelada, ya tienes glucosa inmediata que te va a generar energía y no vas a chocar con los depósitos que tienes almacenados, ¿no? Y si vas a chocar porque ya se gastó esa glucosa que tienes inmediatamente del desayuno cortito, entonces vas a chocar, pero no te va a perjudicar y vas a seguir teniendo energía para sus siguientes horas, ¿no? Que vas a tener durante la mañana o la tarde, perdón, en este caso la mañana, hasta la 1 de la tarde que va a durar, pues, ¿no? En cambio, tomar un desayuno completo y beber mucha agua durante la sesión y después de ella, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no somos un tanque donde vamos a llenar, digo, mira, llénate de la panza y todo de agua y de comida, y porque eso te va a permitir, ¿qué cosa? Tener un buen rendimiento. Totalmente incierto, totalmente negativo, totalmente falso. ¿Por qué? No nos olvidemos que cuando nosotros comemos completamente, la sangre, el oxígeno y la sangre con todo, se concentra en el proceso metabólico y se descuida del músculo, se descuida del cerebro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque está más preocupado por el metabolismo, porque esa comida opípara, se ha comido 2 panes con huevo frito, se ha metido un cuáquer, una avena, con leche encima, ¿no? Y su metabolismo es lentazo, pues, ¿no? Y encima se metió como 1 litro de agua. Imagínate cómo está ese organismo. Entonces, el músculo está descuidado de sangre y de nutrientes, el cerebro también, entonces no va a permitir, digamos, un buen desempeño del estudio. Es importante también saber de que si tenemos a primera hora, esto sí es algo conexo, es algo adicional. Los estudios científicos revelan que por eso es que muchas veces se dice, oye, todos los colegios deberían hacer educación física, deberían ser las primeras horas. Todos deberían hacer educación física. ¿Por qué? Porque primero que apertura todos los canales de la atención y de la memoria. O sea, predispone al sistema nervioso central, ¿no? Con toda la parte frontal, las parietales, donde están alojados, ¿qué cosa? Los diferentes puntos de la atención, de la concentración y de la memoria para poder captar, para poder aprender cualquier tipo de aprendizaje, puede ser cognitivo o motriz, ¿no? Entonces es importante que predispongamos al organismo, entonces, y las actividades de una manera correcta, y sobre todo en el contexto escolar para aprender. Bien, en este caso sí, efectivamente la B es la más adecuada, tomar desayuno ligero, para que no se choque con el glucógeno, con esa reserva, esa reserva tiene que durar hasta la 1 de la tarde,
¿no? Hasta que venga el almuercito y ya los chicos puedan más glucosa para poder desempeñarse perfecto. Entonces la B es la respuesta adecuada, ¿sí? La más pertinente. Maestro, disculpe, un comentario. Sí. Por ejemplo, tuve la oportunidad de ver atletas que entrenan muy temprano sin haber consumido nada. Por ejemplo, en Huancayo, en Ayacucho, en Andahuaylas, acá mismo, por ejemplo, en las playas de agua dulce. ¿Y qué pasa con esos atletas? Claro, el entrenamiento, evidentemente, el entrenamiento tiene esa circunstancia. No nos olvidemos que los maratonistas, en este caso, son maratonistas, ¿no? Es el contexto de deportistas de élite. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo a reiterar aquí, ¿no? Ellos tienen, los maratonistas son los que tienen, dentro de todos los deportes existentes en el mundo, son los que tienen mayor consumo máximo de oxígeno o mayor VO2. Es decir, tienen mayor también capacidad de almacenamiento de glucógeno, tanto en el hígado como en el músculo. Entonces, a ellos consumir un desayuno ligero va a atentar más bien contra su entrenamiento en sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen glucógeno que se va a convertir en glucosa y va al torrente sanguíneo para satisfacer a todas las demandas que tiene para la competencia. ¿Qué es lo que pasaría si un atleta de maratón va a entrenar muy temprano, como bien tú lo manifiestas, y desayuna? Entonces el desayuno va a implicar qué cosa, de que la sangre, en lugar de estar concentrada en el músculo, en el proceso de la digestión, en el proceso del metabolismo, y se va a descuidar de los otros órganos que van a servir para el rendimiento. Esa sería digamos, la explicación desde el punto de vista fisiológico y científico, maestro, quien me hizo Urbano, ¿no? Maestro Urbano. Entonces, escolar, evidentemente, los chicos necesitan que tengan energía, como bien lo dijo Doris al comienzo. ¿Qué pasaría si son malnutridos los chicos y hacen la actividad física temprano y no han desayunado? ¿Y qué hay del resto de las horas que todavía quedan? Entonces los chicos se van a dormir, pues, anémicos, ya no hay energía, ¿no? Es diferente. Y los atletas, como bien tú lo manifiestas, después de su entrenamiento, ¿qué hacen? Su baño, su buena hidratación y su buena alimentación. Y descanso, por supuesto, ¿no? Esa es la diferencia entre un deportista de alto rendimiento y uno en el contexto del ámbito escolar, maestro Urbano. Ok, maestro, muchas gracias. Listo. Vamos con la última pregunta, a ver quién cierra de broche con esto. A ver, ¿quién me ayuda con esta última pregunta para cerrar con broche de oro? Ya estamos con 9:05. Se nos pasó la hora. Para terminar, maestro, ¿listo? Listo, Urbano. A ver. Al correr una maratón, ¿qué tipos de sustratos se consumirán en dicha prueba? Este ritmo de maratón consumirá A, principalmente glucosa, pero también grasa, y a niveles mínimos también en ocasiones se puede consumir algo de proteínas como sustrato energético, aunque no es nada destacable. B, únicamente glucógeno, ATP y PC. C, exclusivamente glucógeno y ácidos grasos. ¿Qué sería? La A, profesor. Ya. Por acá, Luis González y Aide también nos contestan. La A. Ya. Primero, una maratón, ¿qué es? ¿Anaeróbico, aeróbico, anaeróbico láctico, aláctico o aeróbico? Aeróbico. Aeróbico. Es una maratón. Así es aeróbico, ¿no? Y dijimos que el aeróbico hay una confluencia, ¿no? De los tres tipos de sustrato, ¿no? El glucógeno, y más, los ácidos grasos y las proteínas, ¿sí? Efectivamente la A es la respuesta correcta. Bien, maestro, creo que hemos estado sintonizados, hemos estado atentos a la clase también, ¿no? Y que es importante que
tengamos siempre en consideración estos aspectos. Entonces ya tenemos una idea de por qué, de repente, de por qué tenemos que hacer 2 horas y 1 hora, ¿no? Además también 3 horas, imagínate pues que duren los chicos haciendo actividad física, pero fraccionado sí, los chicos en primaria mucho mejor todavía, porque imagínate, ellos son más rápido, imagínate 2 horas teniendo a los chicos ahí, así sean pedagógicas, los chicos no van a durar 3 horas, definitivamente, ¿no? Un poco complicado, desde el punto de vista fisiológico y nutritivo y energético. Bien, maestros, agradezco por la atención, sé que nos hemos pasado un poquito la hora, pero siempre el pasarse, van a disculpar, siempre soy respetuoso de los horarios, pero tampoco quiero faltarles de que, porque nos pasamos, estoy faltando al respeto en este sentido, porque tienen sus horarios ustedes, pero siempre vale la pena pasarse un poquito cuando el tiempo y lo que estamos explicando amerita, ¿sí? Bien, yo igual estamos cerrando ya la Maestro, actividad.